¿Qué tal, campeones? El día de hoy vamos a realizar una receta que muchos de ustedes me han pedido. En algunos países se conoce como chipas cuñape, pao de queijo. En este caso en Colombia se conoce como pan de yuca, como lo pueden ver en esta caja, es de esta forma. Para que no tengan muchas sorpresas o muchas dudas, esta va a ser la receta, la auténtica, la que hizo Don Emel Rodríguez por allá en Alemania. ¡Ave María! El pan de queso hecho con una fórmula alemana que inventó un antioqueño. Aquel típico que le hizo la fórmula para desintetizar el pan de queso, hoy lo traemos para desintetizar las pan de yucas. Ese chocolate con ese pan de queso, como me pone de tieso, a mí no me gusta. Y es muy característica esta receta porque se realiza al filo de las vías en muchas casas, panaderías pequeñas, grandes, en las plazoletas, plazuelas de mercado, incluso en los hoteles de 5 estrellas. Iniciaremos con los ingredientes. En primer lugar necesitaremos unos 400 gramos de queso fresco, queso campesino, cuajada, quesito. También se le conoce como queso mexicano, queso tipo feta o queso tipo griego según el país en el que ustedes estén. En segundo lugar necesitaremos una cucharada de azúcar, fécula de yuca o almidón de yuca como también se le conoce. Utilizaremos un poquito de polvo de hornear, en este caso es una pizquita. En caso de que su queso no tenga sal, vamos a necesitar una cucharadita de sal que le va a realzar ese sabor. Finalmente, vamos a necesitar unos 16 gramos de mantequilla y por último 1 o 2 huevos. Iniciamos triturando el queso en la licuadora o en un procesador de alimentos. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos a que se suscriban, activen la campanita y en este lado les va a aparecer una tarjeta para que le hundan el clic y vayan a ver un video de unas ricas y deliciosas almojábanas colombianas. Vamos a mezclar los ingredientes secos, es decir, el almidón de yuca, el azúcar, los polvos de hornear y la pizca de sal en caso de que su queso no contenga sal. Vamos a mezclarlos, después vamos a integrar los demás ingredientes. Revolvemos con nuestras manos y finalmente este será el resultado y la textura que estamos buscando. Para ajustar también necesitaremos un poco de leche o de agua. Vamos a dejarlo en la nevera durante unas 3 a 4 horas para después llevarlo al horno a unos 180 grados Celsius hasta que esté muy doradito. Ahora vamos a amasarla en forma de media luna o también pueden hacerla de forma redonda. Recuerden que algunas partes también le agregan queso mozzarella o bocadillo en su interior. La idea es que las puntas las dejen más que todo alargadas y aquí en el centro lo den un poquito más gordito. La idea es que precalienten su horno anteriormente. $20 minutos después, este es el resultado final. Crocante por fuera y blando por dentro. Yo en lo personal prefiero remojarlo un poco en el chocolate. Campeones, y eso es todo por el video de hoy. Seguramente Don Emel Rodríguez debería estar muy orgulloso de esta receta. Claro, don Adolfo, ¿para qué estudiamos pues, marica? Espero que ustedes se animen a compartirla con sus familiares y amigos y no duden en comentar o hacer cualquier pregunta que con mucho gusto será resuelta.